Vamos a hablar de salud, seguimos hablando de salud y de vacunación porque ahora la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó el uso de las vacunas actualizadas de Moderna y de Pfizer contra el COVID-19. Y estas vacunas están formuladas para atacar las más recientes variantes del coronavirus que actualmente circulan en ese país. Sobre esto vamos a conversar con el doctor Alejandro Macías, infectólogo, que siempre pues es un gusto saludarle en este espacio, doctor. Muy amable y buenos días. Hola, Tania, Carlos, buenos días. Buenos días. Usted es al auditorio. ¿Qué significa esto, doctor? Las vacunas que nos pusimos, por ejemplo, nos aplicamos en México, incluso también en Estados Unidos, entonces ya no están sirviendo para las nuevas variantes de COVID. Pues recuerden que todas las vacunas van perdiendo, en este caso, en el caso de los coronavirus, van perdiendo su eficacia paulatinamente, sobre todo para enfermedad aguda, aunque mantienen algo de inmunidad para enfermedad grave. Lo ideal, de acuerdo con la literatura, es que estemos vacunados, particularmente los grupos de alto riesgo de complicarse, que mencionó hoy el secretario de Salud, los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, gente que tenga enfermedades crónicas. Lo ideal es que tengan una vacuna en los últimos meses. ¿En cuántos? Pues en general se acepta entre 6 y 12 meses, entonces se necesita una revacuna. Ahora, igual que pasa con la vacuna de influenza, con lo que entiendo se va a empatar la vacuna de COVID en México, si tienes acceso a ella, se la puede poner cualquiera, no nada más esos grupos de alto riesgo de complicarse, porque todos lo podemos tener. En un futuro o ya en la actualidad, cada año nos vamos a estar aplicando la vacuna y ya viene con influenza, con COVID, con todo. Sí, es muy probable, Carlos, porque se va a parecer a la vacuna de influenza. Ahora, puede ser que a largo plazo COVID-19 evolucione hacia ser una enfermedad catarral que ya no se complique y que sea uno de tantos catarros y que a la larga pudiéramos o no vacunar o hacer una vacuna polivalente contra diversos coronavirus. Eso estará por verse. Por lo pronto este año hay que ponerse la vacuna. La atención que es un cambio de estrategia en Estados Unidos y estos dos farmacéuticas pues actualizan sus vacunas. ¿Hay preocupación por el aumento exponencial de casos de COVID en Estados Unidos y también hay un aumento en México? ¿O qué se está observando, Claro. doctor? Sí, está pasando en todo el mundo, México no es excepción. Y lo que se espera es que hacia los meses de frío, ya hacia diciembre, enero, febrero, marzo, empiece a circular al mismo tiempo que el virus de la influenza. Entonces, cuando co-circulan los coronavirus con los virus de la influenza, se viene una situación pesada porque se llenan los hospitales. Eso tradicionalmente, y ahora se espera que eso vuelva a ocurrir, como ha ocurrido ya en la estación pasada, porque además se reúne la circulación del virus sincicial respiratorio, que afecta a los niños pequeños y a las personas de edad avanzada. Entonces, lo ideal es tener a la gente vacunada contra COVID y contra influenza. Entonces, de la actualización de vacunas para México, ya lo hizo Estados Unidos. Bueno, México, ¿qué tan lejos está de que pues ya podamos revacunarnos y con unas vacunas actualizadas? No sé si la vacuna Patria, que es vacuna mexicana, pues ya cuente con esa actualización para las nuevas variantes. No, creo que en México, por desgracia, todas las vacunas que vamos a tener son ancestrales, digamos, son las que se fabricaron con la información del virus de Wuhan en China. No vamos a tener las vacunas, hasta donde yo entiendo, actualizadas, aunque el secretario de Salud dejó abierta la puerta para que las vacunas que faltan se le compren, por ejemplo, a Moderna o Pfizer, para que sean vacunas actualizadas. A eso tendremos que verlo. Sería lo ideal. Que la vacuna esté actualizada. En los Estados Unidos ya se van a poner vacunas actualizadas para que el virus de la vacuna o para que la vacuna se parezca más a los virus que están circulando recientemente. Eso no quiere decir que las vacunas ancestrales vayan a dejar de servir. Digamos que no, lo ideal es tener una vacuna actualizada, pero si no, pues hay que hacer uso de las vacunas ancestrales. Una variante Pirola. ¿Nos explica sobre esta variante? ¿Es reciente? ¿Qué tipo de síntomas o son muy diferentes a los del COVID original? Hay que decir que la variante que está circulando sobre todo, y muy probablemente ya en México, tenemos información de Estados Unidos, es la variante EG5, que es la variante ERI. Pero
esa variante pirola no se han detectado muchos casos en el mundo. Sin embargo, se han encontrado en 4 continentes distintos. Y lo que hace esa variante es que escapa mucho a la inmunidad, o sea que es muy capaz de reinfectar a los que ya infectó. Y ese es un problema, porque si tiene esa gran capacidad de reinfectar, puede ser que poco a poco vaya sustituyendo a las variantes circulantes, y como puede reinfectar con gran capacidad, es muy probable que nos infectara a la mayoría de la población en los años venideros. ¿Cuál es el estatus del COVID-19 actualmente en México? ¿Sigue habiendo fallecimientos? Claro. Sí, a ver, ya no están los hospitales saturados, no están colapsadas las terapias intensivas, pero sigue habiendo casos, sigue habiendo complicaciones, menos que antes, hay que decirlo, y sigue habiendo algunas muertes también, mucho menos que antes. Pero, a ver, aunque se haya designado ya como una etapa post-pandémica, que ya pasó la etapa pandémica, COVID-19 no se ha terminado. El virus llegó para quedarse y teníamos que tener todavía las precauciones que debemos tener. Nosotros, las personas, tenemos que tratar de estar en las mejores condiciones posibles, por si nos enfermamos, que nos enfermemos con la menos gravedad posible. El que tenga acceso a las vacunas, que se las ponga. Si tienen acceso a una vacuna actualizada, bueno, pues háganlo. Y modifiquemos nuestra conducta, evitemos situaciones abarrotadas. Y si no podemos evitarlo, ponernos un cubrebocas. Bien, seguir utilizando el cubrebocas. Muy bien, doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana y como siempre, pues orientarnos, sobre todo después de esta estrategia que se dio a conocer por parte de Estados Unidos. Muy amable y buenos días. Buenos días. Sí, gusto de estar con su auditorio, Tania, Carlos, que estén bien. Gracias. El doctor Alejandro Macías, infectólogo.